noches, amigos y amigas de la Grada FM. Bienvenidos a la Noche de los Campeones. Último programa de esta temporada 25-26, que para algunos se ha hecho larga, pero para otros pues se nos ha hecho bastante corta. Ya está todo el pescado vendido, ya no queda nada por disputarse. Última jornada la que vivimos este sábado pasado, por desgracia, con ese partido entre el Club Deportivo Badajoz y el Club Deportivo Cuarte, o al revés, en el Lobo, donde los jugadores verderoles no pudieron con el histórico Club Deportivo Badajoz, que es equipo de Segunda Federación. Desde aquí, enhorabuena a los extremeños, y yo estoy seguro que el Club Deportivo Cuarte lo volverá a buscar y lo volverá a intentar la temporada que viene. Como es la Noche de los Campeones, nos vamos a centrar primero en esa preferente donde tenemos ya campeón, y no es otro que la Unión Deportiva Fraga. Vamos con ellos. Muy buenas noches, José Miguel, presidente del club, y Mercadal, que sale y entra. Está tímido, José Miguel? Mira, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches a los dos. Lo primero, enhorabuena. Lo segundo, pues bueno, daros las gracias porque estéis con nosotros y nos contéis un poco pues lo que ha supuesto, tanto en el caso de José Miguel como presidente de la Unión Deportiva Fraga, como para Mercadal, jugador del Inter de Huesca, pues ese objetivo tan chulo que es, en el caso de los Fraga, volver a tercera división, pero en el caso de Sergio Mercadal, pues subir con el Inter de Huesca a tercera división, que es un hito importante para el club alto aragonés. Vamos con el campeón primero, ¿vale, Sergio? José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, pues a priori mucho más difícil de lo que la clasificación marca, porque el Internacional ha sido un rival durísimo hasta el final. Nos hizo dudar de las posibilidades porque a partir de diciembre ha hecho una segunda vuelta espectacular. Sergio, ¿qué tienes que decir a las palabras del Presi? Pues sí, para nosotros ha sido un año increíble. Sí que nos dijo la directiva que llevaba muchos años detrás del sueño del ascenso y pues ha sido una buena temporada y el Fraga ha sido un muy buen rival también. Ostras, no le oigo. ¿Nos oyes? A ver. No, sí. A Sergio no le oigo. A Sergio no lo oyes. Bueno, eso suele pasar con el puñetero pato que tenemos aquí de plataforma, el StreamYard. Veremos a ver el año que viene si matamos el pato y nos buscamos otra cosa, porque la verdad es que nos ha estado dando mucha guerra estos últimos programas. Sergio, lo que decías, para el Inter, nosotros sostuvimos en el programa a lo largo de toda esta temporada, creo que un par de veces, y en la primera vuelta nos decía uno de tus compañeros, bueno, si conseguimos vencer la pájara que habitualmente tenemos a lo largo de todas las campañas, este año yo creo que sí. Pablo Abella, exactamente, que se pasó por aquí, por nuestro programa, me chivan por el chat. Nos decía eso. ¿Este año la pájara ha sido más corta de la habitual o cómo habéis gestionado todo esto? Bueno, le mando un saludo a Pablo desde aquí. Y sí, para los nuevos, eso nos dijeron que al principio siempre empezaban muy bien todos los años y que luego las segundas vueltas solían bajar. Este año parece que ha sido al revés. Hasta mitad de temporada estábamos ahí con Borja, con Ontiñena, con Sabiñánigo por el segundo puesto y la verdad que la segunda vuelta que hemos hecho ha sido increíble. Creo que solo hemos perdido en Ontiñena, que perdimos allí, y algún punto que nos hemos dejado con Fraga y poco más. La verdad que los que han venido a ayudarnos en invierno también han hecho que sea todo más fácil. José Miguel, vosotros habitualmente soléis tener esa vitola de equipo ascensor. Tercera, preferente, tercera. ¿Este año habrá que cortar eso o qué? Bueno, en eso estamos. La verdad es que esa vitola sí la tenemos porque nos la hemos ganado, desde luego, porque en los últimos años hemos subido, hemos bajado, hemos estado un par de años. También tengo que decirte que es un poquito, y no es que estuviera previsto, no hay nada previsto, ¿no? Desde luego nosotros el año pasado no queríamos descender, pensó que no teníamos equipo para descender, y las últimas 8 jornadas yo aún no lo he superado, porque en 8 jornadas de 24 puntos a disputar conseguimos 8 y entramos por primera vez en descenso
por un punto en la última jornada en el campo de Almudévar, que es la que nos cuesta el descenso. Pero nuestro objetivo era el año pasado en tercera, o este año desgraciadamente en preferente, era acoplar jugadores que teníamos, que nos venían de Liga Nacional, que habían subido al Fraga B a preferente, incorporarlos a la primera plantilla, hacer una estructura potente, pero con jugadores de casa, de comarca, de nuestra cantera, porque al final nosotros desde aquí, yo por lo menos, yo no entiendo estas categorías si no tienes un buen bloque de base o de cantera. Luego puedes poner pinceladas, puedes traer jugadores, como es el caso del Internacional, ellos ya tenían un buen bloque y en diciembre acoplan 3-4 jugadores que les dan ese plus. Pues bueno, pues eso es lo que queremos conseguir nosotros, ¿no? Estar en tercera con esas 3-4 pinceladas que nos den ese plus para luchar por estar muchos años en tercera. Sí que son dos filosofías de club muy diferentes, ¿no? La del Inter y en este caso la de la Unión Deportiva Fraga. Bueno, vosotros siendo pues la capital del Baixtinca, referente en el mundo del fútbol, con equipo femenino, un club, como digo yo, pues con una estructura de arriba abajo y como tú dices, ¿no? Pero sí, pues con mucho referente y con mucho peso de chicos de la comarca e incluso de fuera de la comarca. Pero en Sí, cambio, y Sergio, sí, no, te comentaba que fíjate hasta qué punto que este año en el ascenso lo conseguimos con un bloque de 22 jugadores, 16 de nuestra cantera o de la zona, que han pasado por nuestra cantera en algún momento y llevan años con nosotros. Claro, eso es un logro impensable hoy en día en estas categorías. es generar identidad. Pero en el caso del Inter, Sergio, ¿cómo lleváis eso? Porque sí que es verdad bueno, que es un equipo pues que habitualmente recibe muchos jugadores con una estructura económica muy importante, muy interesante y que, bueno, y que de hecho hay muchos equipos de categorías superiores que pescan en el Inter. ¿Lo podríamos denominar más como una escuela de fútbol o una escuela de futbolistas o cómo lo denominarías tú, que estás ahí dentro? Bueno, la verdad que hay una mezcla de jugadores de fuera y de aquí. Y la verdad que este año yo creo que lo que nos ha diferenciado es que hemos hecho un muy buen bloque, que además de ser compañeros hemos sido amigos, tanto los de aquí como los de fuera, que se preocupan mucho por el idioma, por estar con nosotros juntos. Y yo creo que eso, tanto cuerpo técnico como directiva, como los compañeros, hemos hecho un muy buen bloque y es lo que nos ha llevado a estar ahí arriba. Hablando de futuro, bueno, José Miguel ya nos ha adelantado que ellos van a seguir respetando esa filosofía, bloque, gente del Baixtinca, a poder ser, pues si son de Fra, mejor que mejor, ¿no? En el caso del Inter, ¿vais a seguir con la misma filosofía que os hemos visto a lo largo de todas las campañas? Porque tocáis tercera y la cosa aquí ya, como José Miguel puede decirte, la cosa se complica y mucho, ¿eh? Sí, bueno, a ver, esa pregunta tampoco es para mí, pero sí que vamos a seguir parte del bloque. Sé que también va a venir gente de fuera y eso sabemos que debutamos en la categoría la mayoría, pero trataremos de hacerlo lo mejor posible. No le vamos a tener miedo a nadie, respeto a todos, pero aunque seamos debutantes, vamos a competir al 100% todos los partidos seguro. José Miguel, tú que ya tienes canas como yo, una tercera que yo creo que si no es la más potente, va a ser la más potente en años. Yo creo que es la más potente en muchos años. Deportivo Aragón, Sociedad Deportiva Egea, más lo que se ha quedado Cuarte, Atlético Monzón, proyectos muy potentes. La verdad es que lo miras ahora así de Bislay y la verdad es que, pues bueno, genera cuando menos temor, ¿no? A equipos que pueden ser más pequeños o que no pueden tener las posibilidades económicas que yo que sé, que te puede tener el filial del Huesca o el filial de Zaragoza. Sí, lo que ocurre es que esto es fútbol, al final hay que jugar todos los partidos, pero sí que es verdad que a priori sobre el papel ves plantillas que Cuarte, Monzón, incluso con mucha experiencia como Tamarites, Binefar. Es que, fíjate, por ejemplo, nosotros aquí en la zona de Huesca estamos rodeados de un montón de equipos que llevan años ya en tercera, que saben lo que es jugar en tercera y que están muy consolidados. Entonces, nosotros ahí sí que vamos un poquito en desventaja, pero vamos con muchísima ilusión. Y yo que con Internacional nos une mucha amistad, sobre todo con las directivas estos últimos años,
le comentaba a alguno de ellos, a Rubén, por ejemplo, que hablo mucho con él, que es que los 2 partidos este año de Internacional y Fraga es que han sido 2 partidos de tercera. Es que nuestras plantillas, con pequeñas pinceladas, estamos para jugar en tercera y vamos a lucharlo fuerte. Sergio, tu primera experiencia, creo, ¿no? En tercera división. No, ya estuve ¿No? en Calamocha, pero En el año Calamocha. pasado. Pero bueno, ahora más preparado seguro. Joder, pues la has dejado en el ascenso, macho. Ya ves, sabían a quién tocar. No, pero no digas eso, no digas eso. Pero bueno, hablando de esta temporada en tercera división, tú que has vestido la zamarra del Calamocha, ¿cómo habéis visto la liga? ¿Y cómo habéis visto el desenlace? Sobre todo el desenlace, que no sé si era lo que todo el mundo esperaba. La de tercera dices. Sí. Sí, a ver, como siempre, pues súper competida, partidos que puede ganar cualquiera, que le gana uno de descenso al primero y no te sorprende, pero bueno, yo me alegro mucho por el Calamocha y por todos los de allí a los que les mando un saludo. Pues mira, ya somos 2. No, a ver, no, que no me malinterprete nadie. Tengo cariño a todos los equipos, pero con Calamocha me una amistad de muchos años con el presidente y justamente ese mismo viernes, antes de disputar la jornada, yo le dije que si ganaba en Cariñena, subiría directo. La última para los dos. ¿Cómo creéis que nos puede afectar, como ha pasado este año? Que yo creo que también eso es algo que tú puedes plantear un proyecto, una plantilla, trabajar, currártelo, pero ya sabéis que por desgracia luego están los descensos de segunda federación que lógicamente afectan a la tercera. ¿Cómo lo veis eso? ¿Cómo cómo lo podéis llevar o cómo lo intuís? Porque también afecta a la preferente y la habéis visto, lo habéis vivido. ¿Cómo lo digeréis? Y nosotros en primera persona. Exacto. Con el Fraga B, con el fútbol Fraga B. Sí. No, bueno, pues claro, es una parte que tiene la competición que no es agradable porque partes con los 3 descensos, pero que luego tienes que pensar en que puede haber un cuarto. Pero bueno, al final no, es algo que no depende de nosotros, hay que hacer una buena temporada y estar lo más arriba posible. Sí, yo, como dice José Miguel, pues a tratar de estar lo más lejos del descenso y seguro que tanto ellos como nosotros lo estamos. Pues ojalá volvamos a vivir esos partidos tan chulos que habéis disputado en esta preferente, como decía José Miguel, con sabor a tercera, porque la verdad es que sí han sido duelos muy chulos y muy intensos y que podéis estar muchas temporadas en esa tercera división y quién sabe, oye, hoy estáis en la noche de los campeones, quién sabe si el año que viene en tercera suena la flauta, ¿eh? Un abrazo a los dos. Igualmente. Gracias. Igualmente. Suerte. Bueno, pues ahí tenéis al presidente Fraga, campeón de su grupo, de ese grupo 1, y el Inter de Huesca, que sube a esa tercera división tan anhelada junto, que no nos olvidamos, nuestros amigos, los locos del Piedrabuena, el Club Deportivo Brea. Vamos con el siguiente bloque, que es el equipo que la próxima temporada va a ser de preferente. Jorge Jiménez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Francho. Se me escucha alto y claro, ¿no? Sí, perfecto. Vale, que ya sabes que luego que siempre tenemos problemas con esto. No sé si tenemos por aquí ya a mi compañero, a Fernando. ¡Hombre! Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. No os conocéis de nada ni habéis vestido la camiseta del club. Nada. De varios clubes, ya además. Jorge, ya. De varios clubes. O sea. Os voy a hacer la coña porque ya adelanto que vamos a tener, no sé si os habréis enterado porque creo que ha sido una noticia bastante sonada y ya nos centraremos en ese ascenso tan anhelado también del Club Deportivo Oliver. Pero yo creo que tenéis vosotros cara de haber jugado mucho al PC Fútbol. Un poquito. Un poquito, sí, un poquito. Bueno, pues vamos a tener en la última fase del programa, vamos a tener a Jordi Ruiz
que es el muchacho que ha subido todos los PC Fútbol a una página web online. Hostia. Y se pueden jugar absolutamente todos, desde la versión cuarta hasta la Joder. última. O sea que Oh, al final del programa estad atentos, que nos va a decir cómo va la cosa. Eso por un ok. lado. Por otro, enhorabuena, porque creo que ya ese anhelado ascenso el año pasado no pudo ser por lo que no pudo ser, pero este año ya os lo habéis ganado de nuevo en el campo, Jorge. Sí, bueno, el año pasado no se pudo disfrutar y este año pues tocaba volver a repetir otra vez el mismo camino y bueno, yo creo que lo hemos recorrido de una manera fabulosa, hemos hecho una temporada espectacular y por fin, pues ahora sí que el año que viene podremos estar en preferente. Fernando, ¿está? ¿No está? No está. Se nos ha ido. Se nos ha ido. Se ha ido a jugar al PC Fútbol. Lo que hablábamos, ¿habéis mantenido el mismo bloque que teníais la temporada pasada o qué Oliver nos hemos encontrado esta temporada para el ascenso? Bueno, más o menos creo que se renovaron 12 futbolistas, más luego incorporamos 4 juveniles que también salían de la casa, más luego hicimos varias incorporaciones de fuera, pero el bloque mayoritario ya estaba la temporada pasada, sí. Y eso es mucho más fácil, ¿no, Jorge? Cuando ya tienes los mimbres hechos, chicos que se Claro. conocen, chicos que conocen la categoría. Claro, la o sea, cosa ya carbura, ¿no? Cambiábamos, claro, el año pasado fue otro entrenador, fue Fernando Campillo, yo entrenaba este año, pero claro, lo que dices, pues si mucha gente comparte vestuario, además ha compartido objetivo y además lo ha conseguido, pues es que ellos mismos son los que van guiando un poco el camino. Para mí ha sido muy fácil poder servirme de la experiencia que muchos jugadores ya tenían para conseguir el objetivo. Fernando, ¿nos oyes? ¿No nos oyes? A ti sí, pero a Jorge no lo escucho. No. Pues te sacamos y Es te que- metemos otra vez. El cabrón del pato que está haciendo de las suyas. Para los que no sepáis lo que es el pato, es la aplicación con la que hacemos el programa, se llama StreamYard. Pues vaya con el... Y es de pago, que no es gratuita. Pero bueno, lo que tenemos. ¿Cómo consigues levantarles la moral a todos esos chicos que ya habían conseguido su objetivo, que se veían jugando en preferente y que por un tema de filialidad, en este caso de convenio, mejor dicho, pues se ven que no pueden jugar y que tienen otra vez que volver a jugar, a batirse el cobre en primera? Pues yo creo que lo que sí que hicimos bien, por ejemplo en pretemporada, fue el tema de estar muy encima de los chicos, el alimentar su ilusión, que vieran que teníamos que empezar compitiendo, que vieran que teníamos que empezar ganando. Marcamos que en teoría nosotros pensábamos que con 75 puntos para el ascenso era suficiente, eso significaba 25 victorias. Cada vez que ganábamos un partido yo entraba en el vestuario y decía: una cruz, ya hemos puesto una, en la jornada 2 ya hemos puesto 2. Entonces, sobre todo el empezar bien, la verdad es que empezamos muy bien. Hemos hecho solo 2 derrotas en toda la liga y me parece que la primera fue en la jornada 13 o 14. Entonces, claro, pues la verdad es que ya estaba muy rodado el tema de los resultados y ya enseguida se pusieron en canción. Enseguida nos vimos arriba y enseguida entendieron que volvía a ser más de lo mismo y que había que pelearlo domingo tras domingo. ¿Me escuchas, Jorge, ahora? Sí, ahora yo sí te escucho, Fer. Se te escucha. Bueno, pues nada, Jorge, ya sabes que hemos hablado mucho de esta temporada y nada, yo quería darte la enhorabuena personalmente porque la verdad es que ha sido, bueno, tú sabes que ha sido una temporada muy larga, pero al final ha merecido la pena todo el esfuerzo que has hecho, que has logrado, porque no es fácil una categoría como la primera regional, como tú sabes, campos que pues has tenido que ir a más que a una guerra que a jugar al fútbol, que digo yo. Pero bueno, si hay una cosa que te quería un poco preguntar, ¿con qué te quedas? ¿Con el campeonato o con el ascenso, Jorge? Pues a ver, el ascenso, yo si me preguntabas al principio de temporada, evidentemente era ascenso. Me acuerdo que, por ejemplo, arrancó como un tiro San Gregorio. Yo los fui a ver además y los fui a ver en el campo del Giner, me parece que era jornada 3-4.
y me dieron una sensación de un equipo potentísimo. Y me acuerdo que yo hablaba y decía, yo firmo ser segundo, ¿eh? O sea, que yo había visto al San Gregorio y decía, yo firmo el segundo para ascender. Luego ya la pelea tan dura con Rozano, con la Cartuja, el nivel tan altísimo de puntuación que hemos tenido que hacer, hasta que en abril, mayo, la Cartuja tuvo 3 pinchazos seguidos. Pues ostras, el tema del ascenso fue una liberación total. Era como decir, mira, ya lo hemos conseguido. Lo que se hizo el año pasado ya lo hemos conseguido. Pero luego, por ejemplo, el mes de mayo ha sido un mes de ambición total. Los chicos no han bajado los brazos en ningún momento. Hemos seguido entrenando con la misma intensidad, hemos mantenido el ritmo de entrenamiento, los días de entrenamiento. Teníamos 2 partidos muy, muy comprometidos, que era ir a San Mateo la penúltima jornada de Liga y recibir a la Cartuja. Y oye, mantuvimos el tirón, y la verdad es que el tema del acabar siendo campeón, todavía, como dijo el presi, era poner la doble guinda, ¿no? El ascenso era la guinda, pues el título fue la doble guinda. Entonces, encantado. Sí. Yo hacía 20 años que no era campeón, me parece, Fer, campeón de liga, ¿me entiendes? Como entrenador. Entonces, claro, pues la verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Y también, por ejemplo, ahora me estoy acordando de que, fíjate, tenemos chicos en el equipo que han jugado toda la vida en el Oliver, y que, claro, para ser campeón de liga en el Oliver es prácticamente imposible, porque normalmente siempre en categorías base juegas contra Zaragoza. Entonces, campeón nunca te quedas. Sí. Puedes hacer una temporada impresionante y quedarte subcampeón. Entonces, había gente que llevaba muchísimos años en el Oliver que nunca había sido campeón de liga. Entonces, yo creo que el tema del título nos ha hecho mucha ilusión también. Pues Jorge Jiménez, un placer. Bienvenido a la Preferente. Ahora, cuando te llamemos, ya no será en el bloque de Nuestro Fútbol, sino en el bloque de Preferente. Y enhorabuena por todo el trabajo que habéis hecho. Yo creo que los mimbres ya los tienes, que el bloque ya lo tienes, que se lo han ganado los chicos el poder disfrutar de la Preferente. Y me da a mí que en el futuro, bueno, en este reciente futuro que vais a tener, pocos fichajes me parece que vais a hacer para mejorar ese bloque tan chulo y compacto que tenéis. Bueno, nosotros éramos una plantilla jovencísima, entonces la idea y el proyecto del club es esa, es contar con futbolistas jóvenes. Está claro que también tenemos que buscar un poquito de veteranía, de experiencia, que nos ayude a arropar a esos chicos. Tenemos que seguir intentando contar y vamos a seguir contando con el tema del juvenil, pero nuestra línea de trabajo tiene que ser la misma. Entonces, pues sí, vamos a hacer varios retoques, pero tampoco nos vamos a volver locos. Así que al año que viene espero que hablemos que hablemos de la Preferente cada vez que queráis. Eso seguro. Buenas noches y enhorabuena. Gracias. Buenas noches, Jorge. Bueno, Fernando, tú te quedas conmigo porque seguimos en nuestra noche de los campeones, en este caso con el campeón de el otro grupo, del Maella. Por ahí. Rodrigo Payás, bienvenido de nuevo y enhorabuena. Enhorabuena por ese ascenso a la Preferente de otro de los clubes, otro de los clubes del Baixinca. Hablábamos con el presidente de la Unión Deportiva Fraga y decía, es que tenemos un montón de equipos alrededor nuestro que, fíjate, si saben lo que es jugar en Preferente, saben lo que es jugar en tercera, pues se une de nuevo el Maella, Rodrigo. Y tú nos decías, este año yo no quiero echar las campanas al vuelo cuando te hablamos la otra vez, porque el grupo está muy complicado y está muy difícil. Sí, la verdad es que hablamos en Navidad y pues bueno, no iba mal la cosa, pero aún quedaba pues más de la mitad de temporada y bueno, conseguimos mantener un poco lo que íbamos haciendo al principio y al final pues conseguimos el ascenso cuando quedaban 2 jornadas, después de una lucha con Sporting, Chiprana y Utrillas pues ahí fuerte, pero bueno, al final lo conseguimos y muy contentos. Fernando. No os escucho. Fernando no nos oye, pues lo sacaremos y lo no os escucho, Pancho. Madre mía, qué marcha llevamos. De esta liga, de esta competición, ya nos comentabas que arriba en la zona alta había equipos complejos y había equipos duros. ¿Te esperabas tanta rivalidad, tanto ese rush final tan duro y tan complicado, Rodrigo?
Hombre, a ver, ha sido complicado. La verdad es que otros años ha habido equipos que se han descolgado muy pronto y han ascendido, pues sobre todo algunos recién descendidos de preferente. Este año están más igualados y que pues al final conseguimos en una jornada que en una semana que el jueves fuimos a Montalbán, que no había ganado nadie, ganamos. Luego el domingo empatamos en Alcañiz contra el Sporting, que llevaba 15 victorias seguidas, y luego a las 2 semanas empatamos en Chiprana. Pues ahí fue un poco lo que nos, con todos los demás resultados, pues nos dio el ascenso. Pero sí que yo no me lo esperaba a lo mejor que hubiera tantos equipos ahí peleando hasta el final. A ver ahora si Fernando nos escucha. Fernando, no nos oye. Yo no sé qué le pasa hoy al cacharro este. Lo hemos recuperado 5 minutos y ya lo ves. Y se ha vuelto ahí. Bueno, se ha vuelto ahí. Cuando quiere va y cuando no, no. Es lo que tiene. No se puede luchar contra la tecnología. No, la tecnología va como siempre a su bola. Hablando de futuro, ¿cómo ves al Maella? ¿Cómo ves al equipo, a la directiva, ilusionado con este ascenso a la preferente? Sí. ¿Te van a soltar perras o no, Rodrigo? Que siempre decimos lo mismo. A mí no me sueltan perras, ya me conocen y no me sueltan perras. Pero no, el equipo está muy emocionado, desde el entrenador, los jugadores, la junta directiva. Pues la idea es mantener un poco el bloque y pues intentar con lo que tenemos y algún retoque, pues un poco como decían los compañeros que han pasado antes, pues con algún retoque intentar pues competir bien en preferente, que yo creo que el grupo está, que también es un equipo joven y los chicos tienen ganas, entonces pues con 2 o 3 retoques que podamos hacer, yo creo que podemos competir bien. Fernando, ahora sí que nos oyes o no. Ahora venga. Sí. La última para ti. Bueno, Rodrigo, que como no hemos podido hablar, nada, enhorabuena lo primero. Y nada, quería comentarte un poquito qué campo os ha parecido más difícil este año en la categoría, en vuestro grupo, para jugar esta temporada. Pues la verdad es que en los campos de tierra pues siempre nos ha costado, pero bueno, al final cuando ya llevas unos cuantos años compitiendo en el grupo, pues te vas adaptando más y ves que vas teniendo ya mejores resultados. Y luego a lo mejor pues lo más complicado pues Utrillas y Montalbán, que son los 2 desplazamientos más lejanos para nosotros y 2 equipos muy fuertes. Utrillas nos ganó los 2 partidos. Sí que es verdad que el último ya aquí con nosotros ascendidos, pero me ha parecido muy buen equipo. Y Montalbán también ha sido muy duro, tanto allí como aquí. Luego Sporting, Chiprana, pues que han sido los que hemos estado también muy cerca en puntuación, pues también nos han puesto las cosas bastante complicadas, pero yo creo que esos 2 han sido los más difíciles. Pues Rodrigo, sobre todo de visitante. Enhorabuena de nuevo por ese ascenso. Ya nos has dejado entrever que seguiremos disfrutándote en el banquillo del conjunto maellano y que la temporada que viene pues ya te atenderemos en el bloque, no de nuestro fútbol, en el bloque de la preferente. Un abrazo. Ojalá nos podáis atender mucho y podamos ir contando la actualidad semana a semana. Seguro. Bien, un abrazo, Rodrigo. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, y ahora no te me vayas, ni te me caigas. No. Vamos con mis vecinos, con la agrupación deportiva Naranja. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Rubén, capitán del Naranja. Capitán, cuarto capitán. Aún tengo a 3 por delante. Cuarto capitán. Rubén, lo primero, enhorabuena, porque el Naranja hacía... ¿Es vuestra primera participación en preferente o habéis recuperado la categoría? Hemos recuperado la categoría. Después de 16 años, muchos, que se dice pronto, ostras, hemos vuelto a preferente, con que estamos muy ilusionados y muy contentos. Hola Rubén, buenas noches. Como decías, Hola. Pues aquí los que tenemos años hemos jugado pues contra la Naranja y la verdad es que pues siempre ha sido un campo muy difícil. Tú, Rubén, lo sabes que pues juegas allí y yo te quería preguntar si todavía la afición, pues es verdad que ha bajado un poquito la asistencia a los campos, pero si todavía esa afición que tenía fiel pues en la Naranja pues sigue desplazando a veros jugar y este año pues jugando en casa también pues ha asistido al campo y era un poco para que nos comentaras, Rubén, cómo ha sido.
Pues a ver, en cuanto a la afición de la Naja, es que a mí, vamos, sobran las palabras. Ya, tanto en casa como fuera, un apoyo incondicional. Ya, hemos llegado a desplazar a 60, 70 personas estas últimas jornadas y en casa se han llegado a poner cerca de 200 personas, con lo cual es que solo Importante. tengo palabras de agradecimiento para la afición. No, en los monegros, yo como Cucute, en los monegros el fútbol menea, y menea mucha gente y la gente pues acude a los campos porque al fin y al cabo pues es nuestra señal de identidad, ¿no? Es lo de lo poco que tenemos, pues, y bueno, pues lo vamos acompañando. El bloque, gente de los monegros, gente de la Naja, ¿de quién habéis tirado esta temporada? Pues seguimos llevando la línea de los últimos años. Somos 13 chavales del pueblo que hacen vida en el pueblo. Somos de la Naja unos 13 y el resto somos 22 en plantilla. Pues 5 o 6 chavales de Huesca y un par de Robres también tenemos cerca por la zona de Monegros. Vamos reclutando gente y también algún chaval de Zaragoza también nos traemos, sí. Pero vamos, están como en casa, es como si fueran de casa para mí y para todos. Que digo, Rubén, ¿qué ha cambiado el equipo de este año con el de, por ejemplo, la temporada pasada para conseguir lo que habéis conseguido? Pues aparte de, bueno, hubo cambio de entrenador, vino Sergio Hurtado de Robres. Y las incorporaciones, ha habido 3-4 incorporaciones que nos han dado ese plus y vamos, hemos estado preparados físicamente, tácticamente para cualquier cosa y nos ha salido todo, nos ha venido todo de cara, nos ha entrado todo y ese ha sido el principal cambio que hemos implementado este año. Oye, Rubén, y a medida que ibais viendo que el objetivo se acercaba, sabiendo, como tú bien dices, 16 años después de tener la preferente tocándola con los dedos, ¿cómo gestionabais eso dentro del banquillo? Porque tiene que ser jodido. Sí, bueno, a ver, yo en pretemporada algo dentro de mí me decía que lo podíamos conseguir. No sé, le veía algo al equipo que decía, es que tenemos un equipazo. Y conforme va llegando ese momento, pues intenta sobre todo calmar a los compañeros porque quizás esa euforia se te puede volver en tu contra y claro, son momentos bonitos pero a la vez son complicados. Sí. Y ahora, por ejemplo, Rubén, mirando ya un poco el futuro de la Naja el año que viene, es una categoría ya con equipos potentes, como todos sabemos. Y bueno, ¿cómo ves el futuro, Rubén, el año que viene? Pues futuro Dios dirá, pero vamos, con ilusión, con ganas, con trabajo, es lo único que puedo asegurar. Lo que tenga que venir vendrá, vamos a competir, vamos a darlo todo y a intentar salvar la categoría. Y con el mismo bloque, porque os lo habéis ganado. Ahora ¿quién es el guapo que le dice a uno que ha estado durante todos estos años batiéndose el cobre? No, mira, ahora en preferente te vais a ir a jugar al Robres B que tenemos que buscar otros jugadores. No, sí, se va a seguir, yo creo que se va a seguir la misma dinámica. El que quiera seguir, yo creo que va a seguir. Eso es ya cuestión para el entrenador y para la directiva más bien, pero yo creo que se va a seguir con el mismo bloque, vamos a seguir los chicos de casa, los que quieran seguir de fuera están, vamos, más que involucrados en el proyecto y nada, vamos a ver si hacemos alguna incorporación, yo creo que sí, eso ya lo veremos próximamente. La última ya, el tema económico, porque ya sabes que normalmente, pues bueno, los clubes de Zaragoza pues se van buscando la vida. Luego tienen las escuelas, los críos, pues toda esa fuente de ingresos que aquí en los monegros no tenemos, por desgracia. Primero porque somos poquicos y luego, pues bueno, porque hay lo que hay. ¿Cómo estáis buscando o de qué manera estáis ya afrontando esa temporada que económicamente es cara y que también para vosotros, pues si la cosa va bien, fenomenal, pero si no, de alguna manera también
arrastra al equipo a las temporadas siguientes? Pues a ver, tema económico, La Naja es un club modesto, como tantos otros de Aragón, y pues el presidente y la directiva están moviendo, vamos, mar y tierra para encontrar patrocinadores, para encontrar gente que se quiera también involucrar en la directiva, porque claro, lleva tiempo, lleva trabajo, y son cosas que no vemos y que son más importantes incluso que los jugadores que estamos sobre el verde, con lo cual esperemos que alguien nos quiera ayudar. Y aprovecha que nos ve mucha gente, aprovecha a pedir que también al ayuntamiento, a la DPH, sí, comarca Los Monegros. Sí. Bueno, el ayuntamiento nos ayuda, sí. El ayuntamiento nos ayuda también. Y sobre todo que funcione bien el bar, que es una gran fuente de ingresos a lo largo de toda la temporada. Rubén, como negrino, un placer tenerte aquí en la Grada FM. Enhorabuena a todo La Naranja y que disfrutaremos de vosotros en la preferente, que como decía a tus compañeros, en vez de entrar en el bloque de nuestro fútbol, pues ya directos al de preferente la temporada que viene. Bueno, el placer es mío. Muchas gracias, chicos. Y enhorabuena por el programa. Un abrazo. Gracias, Rubén. Mucha suerte. Bueno, Fernando, que luego si eso te recupero. Aunque me han dicho que tú al PC Fútbol no jugabas. No, que yo no juego a eso, tío. No. Pero macho, pero. Yo estoy muy ocupado, Francho. Estoy muy ocupado para. No. Yo te estoy hablando de zagales. Ya. Que esto es de los 90, macho. Que no. Madre mía. Qué desilusión más grande. Bueno, que luego hablamos, tira. Venga, Pancho, chao. Vamos con el siguiente bloque y de la misma manera que los de primeras tienen la preferente, los de segunda y algunos de ellos muy históricos vuelven a primera. Vamos con el Villanueva. Muy buenas, Pancho. Muy buenas noches, Peter. Enhorabuena lo primero, porque un club histórico como el Villanueva, que por desgracia pues lo vimos caer casi, ¿cómo te diría yo? A tumba abierta, porque caísteis varias temporadas seguidas. Lo primero que te tengo que preguntar, ¿cómo gestionas un equipo así? ¿Cómo les levantas el ánimo? Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación, por esta oportunidad de hablar de nuestro club, de nuestro proyecto de esta manera pública. Pues nosotros el verano pasado, la verdad que nos encontramos con una situación muy delicada a nivel deportivo, en una situación insólita donde pues un aragonés histórico se encuentra en segunda regional y nosotros pues buscamos la manera cómo enfrentarlo y cómo intentar pues dar ese paso adelante, y la manera ha sido pues apostando por la gente del pueblo, ¿vale? Intentar volver a tener ese vínculo la gente del pueblo como que dejó de tener ese vínculo, no se acercaba al campo. Entonces nosotros cuando estamos preparando el proyecto pues decidimos de apostar por los chicos que acababan en la etapa del juvenil, así mandando un mensaje al fútbol base que tiene ahí la salida, y nosotros pensando que si tenemos los chicos del pueblo, más, pues vienen dos padres, más tu novia, más sus amigos, multiplicando por 22, pues ya son 100 personas que pueden ver el partido y dar ese apoyo que de verdad que se necesitaba, esta unión, que al final ha sido lo que nos ha llevado pues a ascender y volver a jugar en primera, y pues eso. Fíjate, Peter, yo de los primeros equipos que me tocó narrar en mi carrera como narrador fue el Villanueva en tercera división, en la antigua tercera división, y a mí me daba mucha pena porque el estadio era un estadio, bueno, es un estadio de equipo de segunda federación y, si me apuras, de primera federación. Y yo le decía al campo las pipas, porque se oían las pipas, o sea, no había prácticamente nadie, 15, 20 personas a lo sumo. Y claro, viendo lo que tú dices, ¿no? Esa desconexión que había entre Villanueva de Gállego y el propio club,
y era algo que a mí me sorprendía. Yo preguntaba, pero a mí nadie me decía nada, ¿sabes? Yo preguntaba, pero ¿por qué no hay esa vinculación, no esa identidad del pueblo con el equipo? Me alegro de que hayáis dado en la tecla, porque precisamente quizás eso sea lo más primordial a la hora de asentar las bases y que el club vuelva a ser el club de Villanueva. Antes hablaba de los juveniles, pues la otra mitad de la plantilla también ha sido chicos que recuperamos, que son del pueblo también, que jugaron aquí en fútbol base, se fueron, luego volvieron, otros que compitieron el año pasado en primera regional. Pues todos esos chicos reconocieron esa situación delicada y se comprometieron muchísimo con el proyecto. Nosotros, pues el objetivo no era ascender, yo decía desde el primer día, el objetivo es profesionalizar un segunda regional y hacer todo lo que depende de nosotros. Entonces nosotros, con todo respeto a la categoría, entrenamos 3 días. No es algo habitual que un segunda regional entre 3 días. Pues estos chicos, ahora recordando, mes de enero, mes de diciembre, pues venían los 22 a entrenar. El día 1 de mayo, el festivo, a las 9 de la mañana, 22 a entrenar. Y yo creo mucho en la recompensa, que la vida al final te pone en tu sitio, el fútbol como forma parte de la vida, pues el fútbol te pone en su sitio. Y nosotros pues damos mucho mérito y mucho valor a esta liga ganada, sobre todo compitiendo contra un Santo Domingo Juventud, que a nivel individual tenía unos jugadores excepcionales. Entonces, yo sé que la gente de fuera pues valora esa, poder haber ganado la liga a la Juventud, que es un auténtico equipazo, y con la gente del pueblo. Y nosotros de verdad que somos orgullosos de estas dos cosas. También yo igual no aprendí otra cosa este año, pero aprendí de la importancia de tener la gente adecuada alrededor, empezando por la presidenta, que invierte muchísimo tiempo en el club intentando sacar la situación pues, económica adelante, mi cuerpo técnico, que está Javi Cueto, el mítico delantero aragonés, que su capacidad de a nivel individual acercarse al jugador y hablarle sus experiencias. Luego mi segundo entrenador, que ya lleva años conmigo, Sergio Gómez, su capacidad de analizar al rival, de aplicar el sentido común. Pues nada, yo de verdad que muy afortunado de haber formado parte de este proyecto y que haya salido tan bien la cosa, porque yo le digo a mis hijos, yo he jugado fútbol 25 años, nunca he ganado una liga. Entonces, cada día que pase estamos dando más valor a esto y claramente preparando el año que viene con mucha ilusión. Eso te quería preguntar, por el año que viene, me imagino que vas a mantener los miembros de esta plantilla, que ya tiene una identidad propia, que ya sabe a lo que quiere el entrenador que jueguen, pero ¿dónde vais a pescar? Porque ya ves que la primera pues es una competición dura, complicada, ya oías, ¿no? Ahora los que te han antecedido, pues lo difícil, ¿no? Y lo duro que es la primera aragonesa en este sentido. ¿Qué Villanueva nos vamos a encontrar el año que viene? Pues nosotros con mucha humildad, con mucha precaución, porque este año nos ha ido bien desde ahí, como dice todo, partido a partido, pero con la misma idea, apostando por la gente del pueblo y a repescar. No vamos a repescar, sino vamos a apostar por lo que viene de abajo, que son juveniles que salen. Vamos a apostar otra vez por la gente del pueblo y con esa idea muerte. Con esa idea muerte. Es lo que toca, Peter, es lo que toca. Yo creo mucho en la identidad de un equipo, de jugar con la gente de casa, los que han mamado, ¿no? El espíritu del club. Francho, nosotros durante el año, pues, hay una de las razones porque vamos a volver, porque a apostar por esto, es porque nos ha ido bien. Pero también es que yo, claro, que si empiezo a nombrar a la gente, alguien se me va a olvidar. Pero voy a hablar así un poco en general, que ha habido chicos que han tenido ofertas económicas de las categorías superiores y no se han ido. Entonces, yo con esta gente, pues, como dije antes, hasta el final. Hasta el final. Es así. Pues Peter Spasic, que es un placer haber tenido al Villanueva, es histórico, que vuelve de nuevo otra vez a lo que ha sido y a lo que debe de ser, y que contaremos contigo pues como hacemos todas las temporadas. En el bloque de Nuestro Fútbol, esperemos que dentro de muy poco ya, en esa preferente que tantos años está el Villanueva. Muchísimas gracias. Un abrazo, Peter.
todo lo que depende de nosotras. Muchísimas gracias por todo. Que Un vaya muy bien. abrazo, Peter, que vaya bueno. Bueno, pues eso en cuanto a esa primera, pero tenemos también la segunda. Y en segunda vamos a volver de nuevo a los monegros, en este caso, para hablar con el Club Deportivo Santiago Grañén. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, Borja. Enhorabuena lo primero por ese ascenso que supone para el Grañén un club histórico con un estadio espectacular de césped natural. Los monegrinos que conocemos muy bien esa zona sabemos que es un campo de los que gusta ir a jugar. ¿Cómo lo habéis vivido esta temporada? Pues sí, para nosotros es una temporada muy ilusionante. Pues ya desde principio de temporada estuvimos ahí arriba en las primeras posiciones y pues esto se ha acabado de la mejor manera posible con el ascenso. Y volviendo a lo que es un poco el Grañén, pues nosotros refundamos el club hace 2 temporadas, que el club venía de muchos años en preferente, 8 años seguidos y todo eso, y por circunstancias pues desapareció y pues con gente del pueblo, mucha afición detrás y todo eso, pues hemos hecho equipo para subir y aquí estamos ya en primera regional, con que poco a poco. Hola, Borja. Nada, os estaba escuchando atentamente y nosotros estas semanas atrás hablábamos un poco de la dificultad de los equipos sobre todo de los pueblos, ¿no? Pues porque muchas veces que las directivas pues son gente mayor y que no hay continuidad con la gente más joven. ¿Cómo estáis organizados ahí en Grañén? Porque a ti se te ve la cara joven, no sé, tus compañeros, ¿cómo son? Pues tengo muchos compañeros de directiva muy jóvenes que la mayoría rondamos los 25 o 26 años y luego pues tenemos ayuda de 2 personas mayores más que también siempre han estado con el equipo y que son los que, por ejemplo, nuestro club se creó hace 5 años, ¿vale? Con chavales de fútbol base que no querían perder el fútbol del pueblo y lo crearon esos padres, ¿vale? Esos padres siguen en la directiva con nosotros y entonces ya sus hijos pues han pasado ya de la categoría juvenil a regional y llevan ya 2 años. Por eso nosotros pues nos afrontamos a hacer equipo en regional con eso, pues con los que teníamos de casa y a tirar por delante. Y luego pues lo demás la directiva como podemos y con poca ayuda, pero con mucha ilusión y muchas ganas porque haya fútbol en el pueblo y porque podamos hacer algo todos los domingos. ¿Habéis llamado a la puerta de un jugador mítico vuestro como Luis Costa o no? ¿No lo habéis conseguido engañar? Bueno, Luis ya está a otros temas. La verdad que nosotros tenemos una plantilla muy joven y estamos abiertos también a mucha gente del pueblo que juega en categorías superiores, que por A o por B o por C pues aún no han jugado en el equipo y estamos abiertos, con los brazos abiertos esperándolos. Nosotros siempre contamos con los del pueblo y luego pues con 12, 13 jugadores que tenemos ahí del pueblo, pues luego con los de Huesca pues sumamos 22 y hacemos una plantilla pues para competir. Venían comentando las anteriores entrevistas algo que yo creo que es un poco el hilo conductor de esta noche, ¿no? Que al final es muy difícil ser campeón de liga porque muchas veces asciendes pero no eres campeón. ¿Qué sensación y qué regustillo os ha quedado después de esta temporada en un club pues humilde, como estás diciendo, que económicamente hablando con poco apoyo, ¿qué nivel de satisfacción os queda del trabajo bien realizado? Pues es una satisfacción enorme. Es un trabajazo, cuesta mucho, porque ya te digo, no éramos solo nosotros, porque también hemos tenido rivales como Tardienta, el Temple, que hasta última hora nosotros hemos ascendido en la última jornada y pidiendo la hora porque cada vez teníamos menos jugadores, nos quedábamos con menos gente, pues ya sabes, lesiones, sanciones y a última hora pues tuvimos que apretar y en la última jornada pues conseguimos el ascenso y no tuvimos que pasar por playoff, que entonces sí que hubiera sido un poco lotería. ¿Y cómo ves al Grañén la próxima temporada? ¿Vais a tener un poco de espejo a la Naja? Lo que pues han hecho ellos. De momento nosotros vamos con los pies en el suelo, pues a mantener la plantilla, a mantener los 13, 14 jugadores que tenemos de casa y con esos al fin del mundo. Llegaremos donde lleguemos y con trabajo, entrenos
y la afición que tenemos detrás, pues yo creo que poco a poco los resultados irán saliendo. No te digo que este año, pero en años posteriores, pues sí que con una plantilla de 25 años de media, pues aún tenemos fútbol para rato. O sea, es una carrera a largo recorrido, ¿no? No, esto es un premio, pero bueno, pero que, como tú dices, que si se vuelve a segunda, que no pasa nada. Bueno, tampoco. Yo, a ver, creo que tenemos equipo para estar en primera y para ir mejorando y progresando poco a poco. Pero eso sí, sin volvernos locos y siempre, reitero, contando con gente de la casa, que es lo más importante para mí en estos clubes. Bueno, al final en los pueblos, yo soy de pueblo, muchas veces se pierde conforme vas ascendiendo de categoría, se pierde un poco la identidad, ¿no? Entonces es muy difícil mantener muchas veces el equilibrio entre lo de casa y lo de fuera si realmente quieres tirar hacia arriba. Entonces, pues bueno, al final si se tiene claro, hemos escuchado antes al presidente del Fraga. Evidentemente Fraga es una localidad mucho más grande que Grañén, ¿no? Pero al final con unas ideas claras y sobre todo pues que lo importante es, yo he vivido algún proyecto en Alcañiz con mucha gente de Alcañiz y que muchas veces no está alineado lo que tienes con lo que quieres, y yo creo que una de las cosas importantes es tener claro qué es lo que tengo, qué es lo que puedo conseguir e ir a buscarlo pues para no encontrar ese desalineamiento, y luego a partir de ahí pues si estás desalineado y te puedes reforzar como hace el Alcañiz con gente de fuera que te dé ese puntito, pero si consigues mantener ese núcleo, pues evidentemente los domingos por la tarde en los pueblos, pues lamentablemente muchas veces hay muy pocas cosas que hacer y el fútbol pues es una vía de escape pues para mucha gente. Así que enhorabuena por el proyecto, por esa idea, por esa filosofía y que ojalá os vaya muy bien. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros y que vaya muy bien también, y muchas gracias por el esfuerzo que hacéis y retransmitir esto por el fútbol regional. Vale, que vaya muy bien. Enhorabuena, Borja, que vaya muy bien, Monarino. Un abrazo. Rafa, seguimos. Ya estos zagales los conoces bien, porque ya los tuvimos al principio, no, a mitad de temporada, y apuntaban alto porque estos son del grupo de segunda B, que se enfrentan al Perdiguera, pero pues los chicos del Inter de Torrero, que ya son equipo de segunda. El nuevo Rochano, que decíamos nosotros, Rafa. Nuevo Rochano. Pues ahí tenemos a los zagales. A ver si te lo lanza Jandro. Sí, el Inter de Torrero segunda vez. Si lo estamos diciendo, Jandro. Buenas. A ver, juntaros. Ahí los tenemos a los dos. Aquí. Enhorabuena por lo que os toca. Y ya sé que ha sido una temporada dura, complicada, difícil, pero el objetivo alcanzado, ¿no, chicos? Sí, el objetivo más que cumplido. Bueno, gracias por la enhorabuena. Y la verdad que ha habido momentos duros durante la temporada y otros en los que veíamos ahí una luz que decíamos, es nuestro momento. Y yo creo que eso ha sido lo que nos ha dado el ascenso y el campeonato a la segunda regional. Para mí, la clave, o sea, el ascenso es ser constante toda la liga, no fallar y hacerte fuerte en casa sobre todo, pero para mí hay dos partidos clave. Uno es el Paulinos en casa, que nos ponemos 0-2 perdiendo y en el descanso llegamos al vestuario, caras largas y buscamos soluciones y remontamos 3-2. La gente de José Luis Violeta, la afición, vamos animando. Y luego otro partido sí que es el Rey Fernando, que también conseguimos el empate en el minuto 90 y la verdad que son dos partidos clave en el ascenso para la segunda regional. Chicos, por lo primero, enhorabuena porque, insisto, y lo he dicho muchísimas veces, es mucho más difícil ascender que mantener una categoría, porque para mantener una categoría solo tienes que buscar 3 o 4 peor que tú, y para ascender tienes que buscar 16, 17 peor que tú. Así que lo primero, enhorabuena, y un poco por nosotros y por toda la gente que nos está viendo y que nos verá en estos días. Contarnos un poquito qué es el Inter de Torrero, cómo nació, cuál es vuestra idea y un poco la evolución. Bueno, pues el Inter de Torrero surge de un grupo de amigos que
que acabamos, como ya os contamos en su día, pues acabaron etapa en el Stadium Venecia y pues como no queríamos dejar de jugar, pues decidimos montar un grupo. Sí que las cosas no se nos dieron ahí en el Stadium Venecia por el tema de económico tal, y la gente del Monte Carlo nos abrieron los brazos, estuvieron con nosotros desde el primer día y también pues hay que darle muchísimo las gracias a ellos porque nos han hecho las cosas muy fáciles y nos han estado apoyando, nos han puesto todas las facilidades del mundo y pues eso, básicamente somos un grupo de amigos. Sí que es verdad que hay gente que por distintos motivos que sí que dejaba el Venecia y se iba a otros lados. Yo mismamente, que me incorporé el año pasado a mitades, pero si hay algo que tenemos todos en común es el sentimiento que tenemos de pertenencia y las ganas que tenemos todos pues de ir en una misma dirección y de ir ascendiendo poco a poco, o ya no solo ascender, reunirnos todos juntos y pasar el día o pasar el rato haciendo lo que nos gusta, que es jugar a fútbol, y si ya pues se nos da la oportunidad de conseguir logros y títulos, pues mejor que mejor. Yo os quiero preguntar sobre todo por si habéis seguido un poco la trayectoria del Rozano, que es un club pues que también nació pues como vosotros, unos zagales jóvenes que al final habían pasado la mitad por las manos de aquí de Rafa y decidieron pues bueno fundar su club y están en preferente, que se dice pronto, ¿eh? Ahora la otra mitad, porque han fichado. Ahora la otra mitad, exacto. Los capitanes de Andorra han fichado ahí que son amigos, claro, de ellos. O sea que estamos hablando prácticamente del Olivar de División del Juvenil, pues que ahora se acaba de plantar en la preferente, ¿no? ¿Vosotros qué objetivo tenéis y qué os planteáis a largo recorrido? Pues, a ver, el Rozano pues lo que ha hecho son cosas mayores, pero a lo mejor el objetivo para la siguiente temporada pues es el ascenso o intentar pelear por el ascenso, ya que vamos a hacer buen equipo, vamos a mantener las bases y vamos a fichar 3, 4 chavales del barrio que son amigos que hemos jugado con ellos y yo creo que haremos buen equipo y estaremos arriba. Yo creo que un poco es verdad que, a ver, yo tengo mucha y muy buena relación con varios jugadores del Rozano, porque como dice Francho, yo los llevé 3 años en Olivar, conseguimos 2 ascensos de juvenil preferente a Nacional y Nacional División de Honor, y luego he mantenido relación con la mayoría de ellos. Creo que pueden ser un espejo donde miraros, pero yo creo que también vosotros tenéis que marcar vuestro propio camino. Ellos juegan en Olivar, pues porque han jugado en Olivar toda la vida, vosotros sois de Torrero, pues habéis conseguido jugar en el campo de Monte Carlo, que al final el campo de Monte Carlo siempre tiene una esencia a fútbol de barrio, de partido grande, ¿no? Entonces, pues bueno, pues animaros desde aquí, porque es verdad que da gusto, ¿no? Ver proyectos impulsados por chicos jóvenes. Se os ve con toda la ilusión del mundo, con esa ambición de, joder, hemos ascendido, vamos a fichar a 3 o 4. Entonces, pues nada, pues felicitaros. Lo que os digo, que busquéis referencias. Ha habido otras referencias como los bancos que llegaron a subir a regional preferente y desapareció, pues porque conforme vayáis ascendiendo os vais a encontrar otras dificultades, pero vamos, desde aquí, desde la grada, felicitaros y animaros y ver si el año que viene estáis otra vez en la noche de los campeones y así hasta donde podáis llegar. Con el Rozano empezamos así, ¿eh? Y han estado varias veces en la noche de los campeones, o sea que se dice pronto. ¿Habéis jugado al PC Fútbol vosotros o no? Nada. Esto no es yo soy del FIFA. Estos habrán jugado a sus padres. Habrán jugado a sus padres, efectivamente. Bueno, pues luego cascáis con vuestros padres y vamos a tener al que ha subido todos los PC Fútbol a una web para que se puedan jugar. O sea, que yo os animo, que hay mucho Inter de Torrero en el PC Fútbol. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Bueno, Rafa, ya entramos con nuestro último campeón en tercera. Y nosotros que el Club Deportivo Pastriz, el mítico, del Club Deportivo Pastriz, fíjate tú, si hacía años que no teníamos aquí a los de Pastriz. Óscar Salinas, muy buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. ¿Qué tal?
Enhorabuena por ese ascenso a Segunda División B. Te veré el próximo año si estáis en el mismo grupo con el Perdiguera. Eso Tienes es. que pasar por el Prau. Exactamente, sí, sí. A ver si nos tocan el mismo grupo y además son, bueno, son conocidos de siempre y además, pues bueno, en antaño siempre se ha jugado mucho contra Perdiguera y demás en Pastriz y bueno, o sea, un buen partido seguro. Seguro. Pues nada, Óscar, lo primero, enhorabuena por el ascenso. No me voy a repetir en la dificultad que tiene el ascender, pero cómo se vive en una localidad como Pastriz, que es verdad que la tenemos muy cerca de Zaragoza. A mí me suena más a vaquillas y a festejos populares que a fútbol. Son ya esta semanita. Claro, que yo soy muy de vaquillas. Muy vaquillero. Y de festejos populares, ¿no? Pero ¿cómo se vive el fútbol ahí en Pastriz? Cuéntanos un poco. Pues mira, siempre Pastriz, pues como comentabais, siempre se ha caracterizado por tener equipos. Sí que hemos tenido ahora un impasse de unos años, bastantes años en los que no salía equipo y bueno, pues a partir de esta temporada anterior y esta, pues los chavales que ahora están en la directiva y así, pues surgió la idea de hacer de nuevo equipo. Y la verdad que pues con mucha ilusión porque la verdad que pues en el pueblo el fútbol se vive como se vive, yo el primero y entonces pues para nosotros siempre ha sido algo que queríamos seguir manteniendo en el pueblo y por bueno pues por los campos de Aragón con el nombre del Pastriz, claro. ¿Cómo os ha apoyado el pueblo, la gente? La verdad que eso no podemos tener, vamos, ninguna queja desde el mismo ayuntamiento y luego pues en todos los desplazamientos, ya que nosotros tenemos el campo en el que jugamos es en Movera, porque en Pastriz ahora mismo no hay campo, pues la verdad que toda la gente se ha desplazado un partido tras otro, hiciera frío, hiciera calor, la verdad que hemos sentido mucho apoyo desde el primer partido hasta el último. Que eso, Rafa, es un handicap, ¿eh? O sea, tener que jugar todos los partidos. Yo recuerdo haber jugado en el campo del Pastriz, claro. Yo era pinto canas hace muchos años. Pero sí que me acuerdo que era un campo curioso, ¿eh? Sí. Era un campo curioso. Era más un sembrado que un campo, pero a mí no me ha tocado jugar allí. Yo ya jugué cuando se estaba el campo dejando y íbamos a pasar unos ratos allí, pero a mí no me ha tocado jugar allí. Sí, pues tenía su mística ese campo. Es verdad que están las localidades muy, muy cerca, pero evidentemente al final te tienes que desplazar, ¿no? Y eso tiene su mérito. Has dicho una cosa, Óscar, y es un tema que también ha sido un poco hilo conductor de la noche de hoy, pero ya no solo de la noche de hoy, sino que lo hemos nombrado en alguna otra vez y yo lo he nombrado hoy, que los chavales jóvenes querían el equipo. Me da la sensación un poco, Francho, y Óscar, lo enlazamos aquí, de que está habiendo un cierto relevo generacional. Creo que está habiendo, yo soy de pueblo también, o sea, quiero decir, un cierto arraigo, más arraigo de los chavales jóvenes por los pueblos y es un relevo generacional muy necesario en los clubes y sobre todo en los clubes estos de pueblo, porque al final la pregunta es sencilla. Sin esos chicos, el fútbol en Pastriz no existiría como ha pasado estos años atrás. Es así, ¿no? Desde luego. La verdad, nosotros tenemos un equipo joven, sí que estamos 3-4 personas que somos más veteranas, pues cerca ya de los 40, pero sí que es cierto que la media de edad es baja, cada vez salen más chicos, de hecho hay chicos ya de 17 y 18 años que obviamente están en sus categorías en diferentes equipos, pero que sé de primera mano que están encantados y de tener la posibilidad en un futuro de estar en el pueblo. Entonces, pues poco a poco va habiendo ese cambio generacional y relevo generacional que eso va a venir muy bien al pueblo, por supuesto, claro, para seguir manteniéndonos, pues si vamos ascendiendo el año que viene, que ojalá siga igual y seguimos adelante, pues para que poco a poco eso se consolide y así pues podamos ir de categoría en categoría, claro. Oye, Óscar, y la posibilidad, no sé si existe, la posibilidad de tener campo, de poder tener vuestras instalaciones y poder decir, pues oye, pues de la misma manera que tenemos el primer equipo, pues coño, pues tenemos que sea un juvenil, un infantil, porque Pastriz, al fin y al cabo, pues bueno, es una localidad muy cercana a Zaragoza capital. Sí.
mucha gente joven, con críos, no sé, es el semillero perfecto para un club con crecimiento. Eso, como te puedes imaginar, ya sabes mi opinión y seguramente la de toda la plantilla, que obviamente sería lo perfecto y daría ese plus de estar en nuestro campo, pero ya sabes que intervienen otro tipo de factores, pero sí que es cierto que sería, yo seguramente ya no lo veré, pero como futbolista, pero la verdad que sería un placer. Así que ojalá pronto, claro. ¿Pero hay algún esbozo? ¿Os han dicho algo? ¿O habéis insistido vosotros? ¿Habéis llamado ahí a la puerta del ayuntamiento? Oye, no, tampoco hemos insistido en estas cosas porque seguramente pues que es una idea que está ahí, pero como te digo, depende de muchos factores y bueno, a día de hoy no, pero bueno, igual el año que viene estamos hablando de que eso ya es una idea un poquito más real, no lo sé, ojalá. Bueno, al final ese tipo de lo que estás diciendo, ¿no? Hay que recorrer un poco y ver que hay evolución y ver que hay tirón, porque al final es una inversión para quien la cometa, evidentemente muy, muy grande, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que nosotros, Óscar, no sé si nos sigues habitualmente, pero solemos hacer un repaso de la juvenil, femenino y luego de la regional preferente hasta la primera federación. Pero es verdad que esta noche de los campeones, que se lleva varios años haciendo, pues es una noche que a mí también me resulta muy, muy agradable y muy especial, pues porque a mí me gusta escucharos, ¿no? El orgullo con el que lleváis a vuestros pueblos y joder, pues tú que como veterano que serás como la gallina y llevarás a los pollitos. Intenta. Algunos se irá por ahí, pero bueno, la mayoría al final. Para enderezarlos. Claro. Entonces, pues que es verdad que para nosotros es un orgullo teneros, poder daros voz y que evidentemente pues que todos los ascensos tienen mucho mérito, que ojalá pues Pastrix se pueda sentar ya no en la categoría, sino como club, porque yo creo que al final en los deportes y sobre todo en los pueblos yo creo que son importantes pues porque evitan a los chicos de otro tipo de cosas. Entonces, pues enhorabuena por la labor y la verdad es que nada, pues felicitaros por el ascenso, sin más. Y sobre todo, Óscar, sobre todo, ya no por el ascenso, no el ascenso. Yo me quedo con recuperar un proyecto como es el Club Deportivo Pastriz. Eso es, ¿no? Que muchas veces en Pastriz tenemos más la visión del fútbol sala, ¿no? Que es el club más importante o más reconocible o que más bola le podemos dar mediáticamente, ¿no? Que de hecho lo hacemos nosotros en el 40x20. Pero que el fútbol verde vuelva de nuevo a Pastriz es algo muy importante y como Rafa decía y como tú decías, con zagales de la casa, con chavales que han mamado el pueblo, que tienen una identidad muy fuerte y que defienden ese escudo, pues que lo llevan en el corazón y en el alma, que eso es algo que sí que es verdad que se ha ido perdiendo, ¿no? Hablábamos con Peter Spasic del Villanueva y decía, lo primero que nos planteamos fue recuperar a los chavales del pueblo. Ostras, te lo está diciendo el Villanueva, que fíjate tú lo que ha sido el Villanueva en el fútbol. Total, sí. Yo creo que ese es el camino y me parece a mí, que lo hemos hablado tanto bien en Primera Federación, ¿no? Que los clubes aragoneses tienen que mirar más para casa. Eso es, pero claro, al final pues lo que hablamos, pasan pues por empezar. O sea, si empiezas y en la temporada anterior pues empezamos el proyecto, ahora lo seguimos esta temporada, al final vas un poco enganchando a la gente, ves que se ilusiona y poco a poco pues al final pues todo el mundo quiere venir a jugar a su pueblo, que es lo más lógico, pero claro, antes han empezado otros caminos que en algún momento pues pueden volver y yo pues eso como os digo pues de parte de todo el club pues gracias por invitarnos a noches como esta. Ojalá el año que viene estemos exactamente en la misma posición y el mismo día y nada, pues agradeceros porque también esta visibilidad pues hace que podamos seguir con las mismas ganas que tenemos desde el principio de este proyecto y bueno, por lo demás, encantado de haber estado aquí. ¿Tú eras del PC Fútbol o no?
Yo sí, yo vamos, tengo de juegos vintage que no veas. Menos mal. Pues no te vayas, no te vayas, que ahora tenemos a un figura que ha colgado todos los PC Fútbol en una página web para que los que ya tenemos unos años y hicimos nuestros pinicos de la narración y del juego con el PC Fútbol, los podamos volver a disfrutar. Un artista. Muy bien. Nombrar también a mi compañero Adrián, que no ha podido entrar. Sí, me ha dejado solito por aquí, pero bueno, eso, que también estaba en la labor, ¿vale? Bueno, lo perdonamos. Ya lo recuperaremos la temporada que viene en nuestro fútbol. Eso es. Y hablaremos largo y tendido con el Club Deportivo. Muy bien. Y yo os veré aquí del Prau, si Dios quiere. Y estáis en el mismo grupo que nos vemos. Y para fiestas invitados, ¿eh? O sea, eso ya sabéis, cuando queráis. El vaquillero encantado. Sí, a mí esos jaleos me van bastante. Muy bien, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver si tenemos para ahí a nuestro invitado. Ah, mira, tengo a Fernando Mena. ¿Qué pasa, Fernando? ¿Nos vienes a ver o qué? Ah, ya está. Jordi Ruiz, Jordi Rubo, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, ¿me escucháis, no? Perfectamente. Lo primero, muy buenas Jordi, noches. Agradecerte que hayas entrado con nosotros, porque Jordi es catalán, hoy es, lógicamente, pues la nit de Sant Joan, aquí la noche de Sant Joan, y es la noche de las hogueras. Pero aún así ha dicho, oye, yo me voy a juntar con vosotros. Claro, hombre. Porque gracias a este artista estamos disfrutando del PC Fútbol otra vez. ¿Cómo te dio por eso tú? Yo, a ver, tengo que decir, bueno, primero de todo, buenas noches a todos. Gracias por dejarme pasar por aquí un ratito. Y lo del tema de PC Fútbol, yo creo que es la sensación que tenemos todos de, hostia, tengo ganas de jugar al PC Fútbol, pero qué pereza tener que prepararlo todo o bajármelo pirata o yo qué sé, todas esas historias y tal. Y lo he dicho 1000 veces, pero se me ocurrió cagando. O sea, yo estaba tranquilamente en mi zona de confort. Son las mejores ideas. Sí, lo dice todo el mundo, es curioso. Sí. En el baño es donde salen las mejores ideas. Y dije, ¿por qué no hago algo para mí? Ya lo dejo ahí fijo para tenerlo y tal. Y me puse a prepararlo y tal. Y luego se lo dije a un colega que es que ya tiene su comunidad en YouTube y en Twitter y todo eso. Le dije, oye, públicalo. Y dice, pues lo publico. Madre mía, bendito el momento que dijimos de publicarlo, porque eso fue la explosión. O sea, yo sabía que la gente podría querer eso, pero no sabía de que explotaría tanto. O sea, y está explotando, porque es una locura. Porque ahora mismo hay 652 personas jugando en la web. O sea, hay 210 personas jugando al PC Fútbol 7, 121 personas jugando al PC Fútbol 5, otras 105 jugando al PC Fútbol 6, al PC Fútbol Argentina, al PC Básquet. O sea, me parece de locos. O sea, la gente no tiene vida social. O sea, no lo entiendo. Pero yo estoy encantadísimo de que haya podido acercar toda la saga de PC Fútbol, que es conocida, otros la conocen de refilón, y que se pueda volver a jugar y a disfrutar como hacíamos nosotros cuando teníamos 12, 13, 14 años. Yo, Jordi, lo primero, buenas noches y gracias, porque yo no tenía ni idea, pero si has dicho que había 603, hoy no, porque me levantan muy pronto, pero mañana habrá 604. Yo he sido un amante del PC Fútbol. Me acuerdo que también jugué al PC Calcio, pero a mí el PC Calcio no me gustaba, me gustaba el PC Fútbol. Y recuerdo, no me acuerdo qué versión del PC Fútbol, que el ordenador que yo tenía no tenía suficiente memoria RAM como para ejecutarlo a una velocidad rápida. Y a mí me gustaba el PC Fútbol, pero no me gustaba jugar los partidos. Me gustaba preparar las alineaciones, hacer los cambios y que la máquina, porque había un modo que la máquina te daba... Modo resultados, sí. Bueno, pues me acuerdo que mi ordenador iba lento, entonces el partido pues tardaba como desde que se cerraba el resultado
hasta que te salía la siguiente pantalla ya, pues si se te había lesionado alguno, si tenías tarjetas, si tenías dinero, si no sé qué, le tardaba como 2 o 3 minutos. Y yo hacía ruedas de prensa sobre un partido que no había jugado. Y mi madre me decía, ¿pero qué coño haces? Digo, joder, pues la rueda de prensa del partido. Claro, luego me queda en el camino, de entrenador también, ¿no? Alguna rueda de prensa he dado, pero me trae muy buenos recuerdos. El PC Fútbol y otro juego que se llamaba el Comandos. El Comandos. Sí. Hostia, que también hubo varias versiones y yo desde aquí espero que luego, Francho, pasáis la web porque yo desde luego unas viciaditas, me voy a pegar unas viciaditas al PC Fútbol gracias a ti. Pero sobre todo no te olvides de tu mujer porque o sea, hay un foro oficial, no sé si en Foro Coches o algún sitio de personas ya que piden socorro porque las mujeres están a punto ya de lanzarles las zapatillas porque me dice, ¿qué hago? O sea, ahora tengo el PC Fútbol, tengo todos los juegos, ¿qué hago con mi mujer? O sea, ¿qué hago con ella? ¿Sabes que vas a ser pieza fundamental de muchas crisis familiares y matrimoniales? Pero bueno, es lo que tenemos. Yo a mi aire, no pasa nada. No pasa nada. Pues mira, lo que decía Rafa, pues él hacía sus pinicos de entrenador, ¿no? De míster, que luego, pues bueno, él ha llevado al división de honor juvenil del Olivar, ha jugado bastante con su equipo ahí en Cataluña y yo pues hice mis pinicos narrando los partidos cuando jugaba con mi hermano ahí en el PC, los dos juntos en el cuarto, pues yo llevo la Q, la A y no sé qué, y pues déjame hueco que no me dejas jugar. Yo chuto. Sí, y yo con mi hermano, tío, siempre me descojono, ¿no? Me mandó el enlace y me dijo, mira lo que me he encontrado, mira lo que me han mandado. Y es un tío que yo creo que PC Fútbol ha sido una escuela para muchos. O sea, ha sido el inicio de muchos. Y a lo mejor porque lo vemos ahora con perspectiva y tal, y dice, ¿qué juego ahora quizá te puede hacer te puede motivar a algo? Bueno, yo qué sé, el Call of Duty, pues me voy a apuntar al ejército, no sé. Pero el PC Fútbol, y además en la época que estamos hablando, que estamos hablando de hace 30 años, o sea, que ya pintamos canas, o sea, tenemos nuestros tiros pegados. Hace 30 años ya era complicado tener un ordenador como para aún tener un juego que realmente fuera fácil de instalar y fácil de jugar. Pero el PC Fútbol yo creo que creó escuela. Yo lo creo firmemente. De hecho, ¿quién no ha entrenado al Melilla en el PC Fútbol, por ejemplo? Claro, sí. No nadie yo posiblemente no, porque yo tiraba más para casa. Yo era más del Lleida y esas cosas. Pero claro, siempre cogíamos sin faltar a nadie, a los equipos más malos que dices, este no va a subir nunca a primera. Y te pasabas años, a lo mejor en una tarde, a lo mejor te hacías como 7 u 8 temporadas. Y es una pasada. Yo me acuerdo con el Club Deportivo Teruel pillar piñilla pelado y hacer un estadio del copón. Del copón, y decía, joder, macho, qué campazo, tío, tenemos aquí. Y es verdad, al final, es lo que tú dices, era una forma pues era muy fácil de acceder a él porque claro, lo vendían en los kioscos, estabas deseando que saliera ahí ya preparado pues para... Era asequible económicamente, no valía lo que vale ahora cualquier juego de estos. Eso y luego también pues era una forma pues de estar ahí en casa tu marchica, tranquilo, jugando, pasándotelo bien, que se te pasaba el tiempo volando. Y yo creo que también nuestros padres pues decían, mira, pues como están ahí metidos en el cuarto, déjalos. Y no da por culo. Exactamente. El tonto es estar retransmitiendo partidos que, no sé, déjalo. Mejor hacer eso que no irte a drogar por ahí. El Fernando igual podía haber salido hasta en el Binefar, que creo que como salía la segunda B, en el PC Fútbol, igual Fernando, tú estuviste en alguna plantilla y no lo sabes. No lo sé. Él no jugaba, tú. Que digo, Jordi, que bendito el momento que estuviste en tu trono allí de lucidez y se te... No, sí. Pero al final esto es un cúmulo de casualidades y de tal, porque al final ahora también había bueno, que ya nos hemos olvidado bastante, pero queda esa cosa del PC Fútbol 8, que en teoría muchos estábamos... Yo soy de los que he pagado y no he reclamado el dinero, porque digo, por 30 euros voy a formar parte de los anales de la historia
cuando saquen algún libro o alguna cosa de hubo mucha gente que no recuperó el dinero, yo quiero ser uno de esos. O sea, yo quiero formar parte de la historia, por eso ya no reclamé el dinero. Pero la gente sí que está esperando el PC Fútbol, pero ahora un PC Fútbol yo creo que no es el momento de los juegos de manager, porque realmente muchos lo que queremos es una partida rápida. O sea, el PC Fútbol jugábamos porque teníamos 15 años, 14 años. Uy, ¿se ha cortado? No, estás. La cámara. La cámara. ¿Se ha cortado la cámara? Sí. A ver. Uy. Bueno, yo a ver si la consigo recuperar. Que la cosa está de que ahora no tenemos ese tiempo para jugar. Ahora ya funciona, perdón. No tenemos ese tiempo para jugar. La vida va muy rápido y antes con 13, 14 años sí te podías pasar todo el día jugando con el ordenador y no pasaba nada. Pero ahora ya con 40 tacos, que al final es el público ese que va a buscar los juegos de manager, porque un chaval de 14, 15 años juega al FIFA, te juega un PES y te hace las partidas, te hace 4 partidos y se va con los amigos a comer pipas. Entonces, no es un buen momento. Pero ¿qué pasa? Cuando traes un producto de hace tantos años que a nosotros nos venden una Super Nintendo, esas minis por 80 euros y vamos corriendo a comprarlas porque somos así de gilipollas, porque además tenemos la capacidad económica de poderlo hacer, que antes era más difícil, pero el retro vende mucho y es muy llamativo. Y entrar a una web y tenerlo allí y que aún por encima puedes guardar partidas y puedes hacerlo todo, es que es en plan de perfecto. O sea, entiendo de que ahora hay 600 y pico personas, eso bajará, pero yo creo que va a ser una página que va a mantenerse ahí porque hay mucho fan del PC Fútbol y hay mucha gente de que realmente lo quiere al juego y es un juego que pueden pasar los años y no se pone feo. Si salían ahí Michael Robinson y Carlos Martínez en el cartón gigante de... Bueno, más Michael Robinson que el otro, pero sí, Michael Robinson, mucha gente conoce a Michael Robinson no por el día después o por los partidos del Plus, lo conoce por la carátula del PC Fútbol. Es que es de locos. Es verdad, tío, es que es verdad. Lo va a enseñar, la carátula del PC Fútbol. El PC Fútbol 4.0, tío. Pues lleva desde el 95 de rodillas, que el hombre tiene que tener ya la rótula ya destrozada, el pobre hombre. Pero claro, la gente lo conoce por eso, lo conoce por el PC Fútbol y luego a raíz de aquí pues ya ha ido hilando y dice, hostia, el que retransmite el PC Fútbol son los del partido del Plus. Hostia, qué casualidad, me parece que estoy jugando estoy mirando la tele y estoy jugando al PC Fútbol. Fue una estrategia de marketing tremenda. Ahora pasa con el FIFA o como se llame, que los que retransmiten el FIFA también son los del Movistar o los de la zona. No, ahora ya se ha perdido. Ahora te ponen de estos de... ¿Cómo se llama? De youtubers de estos. Sí, está el DJ Mario y está el otro, el de las gafas. El de las gafas, sí. No me acuerdo ahora cómo se llama. Sí, que ese está en DAZN. Es el del DAZN, sí. Pero también es verdad que las retransmisiones de ahora quizá no me enganchan tanto como las de antes. No sé, a lo mejor es porque también nos estamos, como que miramos tanto al pasado y recordamos mucho cómo era antes y siempre el tiempo pasado siempre fueron mucho mejores. Ahora parece que todo es un poquito más insulso y tal. Pero bueno, que la cosa está de que PC Fútbol yo creo que es algo que a lo mejor no has jugado en tu vida, pero si te dicen PC Fútbol sabes lo que es. Y dices, a mí me suena. Y así está la gente como locos jugando a PC Fútbol. Desde luego. Yo os lanzo una desde aquí, que no sé si lo tendréis, bueno, todos llevamos un móvil en el bolsillo del culo, que es el World Soccer Champs. Si podéis, yo tengo que decir que no juego yo a juegos de fútbol, pero bueno. Si podéis, descargar. Es un 8 bits. Ah. ¿Un 8 bits? Sí, no. Bueno, ahí ya me ha ganado un poco. Es como el PC Fútbol, pero del móvil, ¿sabes? Y yo cuando lo descubrí, pues esto que estaba, como tú dices, no estaba cagando, y digo, coño, hostia. Claro. Pues este juego de 8 bits, tío, si es como los que jugaba yo de pequeño con mi hermano Nacho. Pues sí. Y bueno, y salen todos los equipos, segunda B, segunda federación, tercera federación. ¿Y con licencias también? Con licencia. Es de estos de que la peña va creando contenido. Ah, vale. ¿Sabes? Y tú pues te descargas los parches y puedes jugar. O sea que... Y ahí os lo dejo. World Soccer Champs. Ya lo veis. Ahora lo buscaré. Que es una pasada.
Jordi, futuro, ¿con qué nos vas a sorprender? Yo, o sea, ahora todo lo que es la saga de PC Fútbol está completamente subida, tanto los PC Fútbol como los PC Calcio. Incluso he subido las versiones italianas y las versiones argentinas de PC Fútbol. Te falta el Eurocopa. Perdona, tengo el de la Eurocopa 96 y el del Mundial de 98. Exacto. En la Eurocopa 96, Eurocopa 96, primer juego que apareció Croacia. Posiblemente, tanto ya no me acuerdo. Esa memoria estilo Maldini ya no es lo mío. Pero están subidos a la web, o sea, puedes jugar. O sea, no hay problema. Pues puedes jugar. Tengo que buscar yo San Marino. Claro, voy a jugar con ellos. Ya que no está la selección aragonesa, jugaremos con San Marino, que es lo más parecido. Y más juegos en la web voy subiendo sobre la marcha, voy subiendo. Hay gente que me pide cosas y hay algunos que funcionan, hay otros que no. Por ejemplo, he subido el Eurotour Cycling, que es el último que sacó Dynamic Multimedia, que es de manager de ciclismo, pero no va del todo fino. Entonces, muy probablemente lo termine quitando porque poner por poner, pues casi mejor que poner cosas que funcionen y que vayan bien. Entonces, estamos viendo ahí. Pero intento que todo lo que suba funcione. Del comando no te olvides. Si vas a hacer solo deporte, no, pero si no, ese... No, está subiendo todo. Esto es de Dynamic. Es que, pero el comandos es de Eidos, no es de Dynamic Multimedia. Entonces, la gracia está, pues, claro, es que tú entras en Dynamic Multimedia, joder. Entras en dynamicmultimedia.es, en este caso es online.dynamicmultimedia.es y allí pues ves todo el listado de los juegos. Ya te digo, es la colección, o sea, porque yo tengo mi colección física, o sea, todos estos juegos de aquí son todos los juegos originales de Dynamic. Entonces, la gracia, menos el PC River, que ese es imposible, es el santo grial. Ese es muy difícil. No existe. Ese lo subí porque hay mucha gente de Argentina que entra en la página y lo subí por eso. Pero todos los demás, todos los que están subidos, todos son de mi colección, que están todos ripeados. De hecho, en dynamicmultimedia.es hay un navegador. Tú entras en las carpetas y están las imágenes ISO para que tú te lo puedas descargar. Y si tienes una máquina virtual o tienes un ordenador retro, pues lo quemas en un CD y oye, lo juegas en tu ordenador y para adelante. ¿Cómo has dicho que es la web, perdona? La web principal es dynamicmultimedia.es. Pero ahí no está para jugar online, ¿eh? Pero esta no es para jugar online. El dynamicmultimedia.es es para descargarte los juegos. Entonces, si tú quieres jugar online, es online.dynamicmultimedia.es. Y ahí entras en un mundo de fantasía y diversión. Bueno, digamos, es como la sala del tiempo de Dragon Ball, donde está arriba en la zona de Dios, que hay un día ahí es como un año, pues pasa exactamente lo mismo. Y en la web, arriba ya te pone cuántos usuarios online hay, incluso puedes gestionar las partidas guardadas, porque claro, en teoría esto, la gracia está de que tú puedas jugar y puedas guardar las partidas, pero claro, o sea, no puedes guardar las partidas porque al final tú te conectas a un ordenador emulado. O sea, si tú guardas ahí tus partidas, verías las partidas del vecino. Entonces, la gracia está en poder separarlo todo, está todo separado y cada uno en su ordenador, en la caché, en el historial del ordenador, pues se guardan sus partidas. Pero claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor se pueden borrar porque el navegador vacía el historial y tal, pues he implementado un gestor de partidas guardadas que te las puedes descargar, incluso se la puedes mandar a tu colega en plan de, oye, estamos haciendo una liga juntos, pues oye, un partido lo hago yo, guardo y te mando la partida, él hace la tal. O sea, va a ser la partida infinita, pero ¿qué posibilidades hay? Ya lo tengo aquí, Jordi. ¿Es el PC Fútbol 7 es el último que tienes subido? El PC Fútbol 7 de la saga sí, porque tanto el 2000 como el 2001 no los consigo hacer funcionar, porque el emulador no es capaz de hacerlos funcionar. 675 usuarios online ahí ahora mismo. Es una locura. Es una locura. A las 11:30 de la noche, tú. Sí, es una locura. Me lo guardo, 100% me lo guardo. O sea, ya está hecho. Has creado un monstruo, Jordi. He creado un monstruo, sí. Pero lo bueno y lo bonito es que ha sido todo sin planear. O sea, esto lo planeas y no sale así de bien.
Y la verdad es que la comunidad, a excepción de, bueno, ya lo sabéis vosotros, o sea, que podéis hacer las cosas perfectas, pero siempre hay 2 o 3 tontos que te vienen a tocar los cojones, siempre están, no pasa nada. Pero a excepción de eso, he recibido mucho cariño, he recibido mucho apoyo. O sea, mi mujer está que no se lo cree, me dice, vas a terminar en la cárcel. O sea, ¿cómo puede ser de que salgas en la web de Movistar? ¿Cómo puede ser que salgas en la web del Marca, del AS? O sea, no tengo ni puta idea de lo que has hecho, pero bueno, mientras no te tenga que llevar un bocata a la cárcel, o sea, haz lo que tú quieras. Pero no entiende nada la pobre, no entiende nada. Mientras la gente siga disfrutando y hagas eso tantísima gente feliz, tío, eso sí, es una pasada, es una locura. Con eso nos quedamos tú. Yo con el mal rollo y ya lo he visto también. Es inevitable, pero bueno, al final tiras para adelante y ya está. Tontos vas a encontrar en todas partes. Sí, fíjate, sí. Hoy está, yo por ejemplo con Paco Caro le tengo un cariño especial porque para mí es el mejor narrador que hay en la actualidad. Y yo el estilo mío es muy parecido al de Paco. Y este año me tocó a mí el marrón. Bueno, en Aragón Televisión en teoría me pusieron el marrón de tener que narrar al Bada Huesca. Yo no había hecho nunca balonmano. Y mis amigos de Agustinos que jugaban al balonmano me dijeron, si quieres narrar balonmano, ponte a Paco Caro. Y me vi no sé cuántos partidos, un montón. Y hasta Paco en su perfil le estaban diciendo hoy desde vaya mierda de narración, que no sé qué. Pero tío, es el mejor narrador que hay. Me cago en el copón. Y estés metiéndolos con este tío. Pero bueno. Es así, o sea, te encuentras estas cosas. Cuando estás expuesto es lo que te encuentras. O sea, es intentar filtrarlo y quedarte con lo bueno. Sí que es verdad que hay veces de que estas tonterías siempre te tocan un poquito los cojones, pero no, tengo que decir que la comunidad ha sido muy amable, ha sido muy cariñosa y constantemente, o sea, que si hubiese querido tener sexo con 2.000 personas lo hubiese podido, porque vamos, estaba la gente que vamos, que algunos, eres un tío de cómo los huevos, de vuelta. En fin, la verdad es que es gracioso, pero sí, me quedo con la ilusión de que puedo compartirlo y que la gente lo está disfrutando a tope. Pues fíjate, en nuestro último programa de la temporada, nuestra Noche de los Campeones, rematamos el programa con el campeón máximo, con el hombre que nos está haciendo disfrutar, recordar lo que éramos cuando éramos pequeños, esas partidas interminables y muchas gracias. No te puedo decir otra cosa. No, a vosotros por invitarme. De hecho, no le he dicho a nadie que no. O sea, todo el mundo que me ha dicho, oye, puedo hacer un vídeo, te puedo tal, grábame tal. O sea, yo encantado. O sea, que al final estamos para sumar y para compartir experiencias y joder, y para pasarlo bien, que solo tenemos una vida, coño. Pues sí, tío, es lo que hay. Así es. Muchas gracias, Jordi. Y que vaya. A vosotros, un abrazo. Que vas y ve. Bueno, chicos, pues esta era la guinda. Yo creo que, aunque Fernando no ha jugado al PC Fútbol, Rafa, igual conseguimos que el sábado le casque o qué. Entre Gin Tonic y Gin Tonic. Es verdad que lo que ha dicho Jordi, que ahora son más de aquí te pilla, aquí te mato, se conectan online, juegan 3 partidos y aquí me he pegado tardes jugando al PC Fútbol. Pero horas muertas, Yo con mi hermano no sé la cantidad de horas que le hemos metido al PC Fútbol en sus diferentes versiones. Me da una... Es más que no me acuerdo de decírselo, pero en el primer, antes de que nos eche Jandro, en el primer PC Fútbol había un feedback, tenían ellos una dirección de correo físico, no electrónico, físico, donde tú te pedían que añadirías al juego. Y yo me acuerdo con mi hermano, tío, escribiendo ahí con nuestra caligrafía, un papelito, una cartica. Pues echamos en falta de cuando saca el portero, no se oye, lee, cabrón. Pero literal, o sea, todo lo que no hay bengalas detrás de, o sea, en plan hardcore total. Y sí que vimos lo de las bengalas, luego lo pusieron en la siguiente edición. ¿Sabes? No, lo de lee, cabrón, no, porque cabrón, ese habría sido un puntazo que te cagas. Pero sí, los cánticos y eso y las bengalas las pusieron. O sea, que era un producto que interactuaba mucho con esa comunidad que decía Jordi
y que la verdad es que, pues bueno, Lo hicieron 30 muy años bien. después PC deseando jugar al PC Fútbol. Lo hicieron bien, lo que ha dicho Jordi, y marketingianamente hablando lo hicieron bien, nos enganchó a muchísima gente, y es verdad pues que al final yo creo que todos tenemos nostalgia de cuando teníamos 10, 12, 14 años, porque al final vas cumpliendo años y dices, joder, si pudiera volver a los 12 años, ¿quién no volvería? Pues todo el mundo volvería. O sea, No te sé decir, yo ya sé de tapas quemadas y dices, mira, pues... No, pero que te quiere decir que este tipo de cosas a mí me traen muy buenos recuerdos. Yo lo de las ruedas de prensa es que me acuerdo perfectamente, esperando a que el ordenador se cargara, pues daba la rueda de prensa, ¿sabes? Bueno, pues al final pues soñabas con una cosa y te acercaba a la realidad de ese sueño, ¿no? Fernando, que te tienes que echar una partidica. Ya buscaremos a ver si sales tú en alguno. Si sale alguno de los equipos que has jugado, estarás seguro, tío. Yo es que Francho era más de calle. Yo era siempre más de calle que salgo en el ordenador, Francho. Nosotros es que éramos chicos de ciudad. Nos ponían el ordenador ahí, tiqui. Bueno, que nos echa ya Alejandro, que un placer, como siempre, que hoy es el último programa de esta temporada, de la 25-26, que viene mucho más y mejor, la 26-27, que el equipo sigue siendo el mismo. Veremos a ver si los miembros siguen siendo los mismos, si hacemos incorporaciones o no. Que nunca se sabe, ¿eh? Pero bueno, pues mínimo tendremos que tener un tío del Teruel, un tío del Huesca, y del Zaragoza, pues ya lo hará Rafa. Vale. Vamos a tener más trabajo, Francho, más trabajo, Sí, más faena, más trabajo y más faena, pero bueno. Sobre todo la que se nos ha complicado ha sido la primera federación. Las otras se han quedado igual, pero la primera federación se nos ha complicado. Se nos ha complicado muchísimo, pero bueno, veremos a ver también cómo responden los clubes, porque hasta ahora, pues bueno, nunca han sido muy amigos de ceder jugadores para hablar, más que a los medios tradicionales. Veremos a ver si en eso también aprenden y abren un poco con medios que no somos hostiles, como es la Grada FM, que intentamos pasárnoslo bien y hacerlo pasar bien. Que a vosotros os veo el sábado. Así es. Así es, Francho. ¿Vale? Venga. Un abrazo a los dos. Y a jugar al PC Fútbol.